Vamos a explicar el artículo titulado Cianoacrilato, definición y propiedades, toxicidad y efectos secundarios, aplicaciones en medicina y odontología. Es un artículo que es un poco revisión general del cianoacrilato. Ahí vemos pasar el artículo poco a poco y nos vamos directamente a la introducción como de costumbre. En cuanto a definición y propiedades, podemos decir que el cianoacrilato fue primeramente sintetizado por Airdes en 1949, aunque la descripción de sus propiedades adhesivas se debe al doctor Harry Huber, quien en 1951 sintetizó el etilcianoacrilato, incluyendo entonces su posible uso como adhesivo quirúrgico. Ha tenido distintas utilidades, pero sobre todo en los tejidos corporales la mayor aplicación ha sido como sutura en cirugía. El cianoacrilato es generalmente una resina acrílica que polimeriza rápidamente en presencia de agua, formando cadenas largas y fuertes. Son líquidos incoloros y de baja viscosidad. El metil 2-cianoacrilato se usa como componente de pegamento de cianoacrilato y su calentamiento provoca despolimerización, produciendo elementos gaseosos muy irritantes para los pulmones y para los ojos. El N-butil-cianoacrilato es un éter insoluble en agua, incoloro y líquido. Su empleo principal es como componente de cianoacrilatos de uso médico. La fuerza adhesiva de este compuesto depende de la polimerización de monómeros de cianoacrilato formándose uniones muy fuertes. Los ácidos débiles inhiben débilmente la polimerización, sin embargo los ácidos fuertes lo paran completamente. La ruptura de este polímero puede hacerse con acetona, o sea, con un quitasmalte de uñas, por ejemplo. El cianoacrilato y el algodón reaccionan porque el algodón está constituido primariamente por celulosa, la cual posee muchos grupos hidroxilos, iniciándose una reacción de polimerización muy exotérmica. El cianoacrilato puede ser sintetizado por reacción de formaldehído con alquil-cianoacrilato, obteniéndose así un prepolímero, el cual por calentamiento es despolimerizado en un líquido monómero. Dicho monómero puede ser modificado por obtener distintos compuestos de longitudes de cadena diferentes. Algunos pegamentos son 100% etilcianoacrilato y otros tienen una mezcla en su composición. En la aplicación sobre tejidos vivos, el monómero sufre una reacción de hidroxilación exotérmica que resulta en una polimerización del adhesivo. En cuanto a aplicaciones, podemos decir que los primeros usos médicos de cianoacrilato lo fueron en soldados americanos durante la guerra de Vietnam en los años 60, empleando como sutura y como agente hemostático para heridas con sangrado importante, por ejemplo heridas de pecho. Se administraba en spray y resultaba muy efectivo para parar el sangrado. El pegamento de cianoacrilato de comercio no es apto para uso médico, pues está hecho con una cadena corta de cianoacrilato, metilcianoacrilato o etilcianoacrilato, que no es compatible con el tejido humano, debido a que se degradan rápidamente y dan productos tóxicos que podrían empeorar la herida. Para uso médico se emplean cianoacrilato de cadena larga y el tipo de adhesivo depende de la parte del cuerpo donde se vaya a aplicar. En los años 1980 surgió la idea de distribuir medicinas a lugares específicos del cuerpo mediante nanosferas o nanopartículas que podrían contener drogas de liberación prolongada en el cuerpo. Estas esferas de cianoacrilato de cadena larga estarían rellenas de una droga activa o absorbida en su superficie. De este modo se podrían distribuir péptidos, proteínas, vacunas y antiproteasas administradas oral o intravenosamente. Esto tiene especial interés en el caso de los tumores, pues la droga causa efectos secundarios y solo se debería llegar a ese tumor. El cianoacrilato ha sido empleado para exponer las huellas dactilares mediante vapor de etilcianoacrilato, creando una capa donde se ven los bordes. Este proceder debe hacerse en un espacio encerrado, pues el colágeno inhibe la polimerización. Este método también puede servir para mostrar otras secreciones exocrinas, tales como sangre o sudor, que no las estropea y permiten usarlas como test de DNA. En aplicaciones médicas y veterinarias se emplea el N-butil-cianoacrilato y el isobutil-cianoacrilato. Son bacteriostáticos y no requieren anestesia. Los ésteres butil dan uniones fuertes y rígidas, mientras que los ésteres octal son uniones débiles y flexibles. Respecto a las suturas, el butil 2-cianoacrilato se ha usado en cirugía plástica, por ejemplo en el cierre de piel fácil o en la blefaroplastia. Por el contrario, el octil 2-cianoacrilato es más fuerte y flexible, con lo que puede emplearse en incisiones más largas.
En su aplicación se aconseja que en el sitio de la laceración la piel no esté en tensión y no queden espacios muertos antes de sellar con el adhesivo. En cuanto a toxicidad y efectos secundarios, podemos decir que el cianoacrilato puede irritar la piel. El calentamiento de metilcianoacrilato causa despolimerización, produciendo productos gaseosos fuertemente irritantes para los pulmones y para los ojos. Y los derivados de cianoacrilato de cadena más corta tienen un grado de toxicidad para los tejidos mayor que los de cadena larga. Inyectado subcutáneamente, el cianoacrilato produce inflamación, necrosis tisular y granulación, al causar toxicidad histológica debido a que los productos de degradación como el formaldehído pueden lesionar esas células. Los componentes de cadena larga se degradan más lentamente, produciéndose menos toxicidad al liberar esos productos. Es aconsejado no usar en la mucosa oral, manos, pies o en articulaciones donde los movimientos repetitivos y el lavado podrían causar pérdida prematura del adhesivo. Tampoco se debería usar en heridas de úlceras de decúbito y en mordeduras humanas o en mordidas humanas o animal. Situado sobre la herida, actúa como una barrera para la epitelización. Sin embargo, también puede causar reacciones del cuerpo extraño e incrementar riesgos de infección. En un estudio con ratas inyectando subcutáneamente 4 productos, agua destilada como control, éster cianoacrilato, N-butilcianoacrilato y alfa-cianoacrilato, dio irritación en todos los grupos, aunque disminuía con el paso del tiempo. El considerado menos irritante y más biocompatible fue el alfa-cianoacrilato. El uso de N-butil-2-cianoacrilato aplicado en heridas de mucosa bucal no produce alteraciones significativas en el perfil del hígado o riñón, mientras que sí alteraciones significativas en el perfil bioquímico. Cuando el cianoacrilato es colocado profundamente en alveolos post-extracción o bajo colgajos, puede provocar reacciones de cuerpo extraño. Para evitar la toxicidad, en odontología se han desarrollado diferentes formas de cianoacrilato como el metil, etil, isobutil, isoesil y octil. El N-butil-2-cianoacrilato es comúnmente usado para cerrar heridas a baja tensión, aunque sus efectos sobre el hígado y riñón no son conocidos. Sin embargo, un estudio en ratas de parámetros bioquímicos resultó no hallar diferencias significativas en nitrógeno y urea sanguínea, creatinina, alanina, aminotransferasa, aspartato, aminotransferasa, bilirrubina total, proteínas totales, albúmina, amilasa, en fin, distintos productos. De esto último se concluye que el N-butil-2-cianoacrilato es el adhesivo más conveniente de cirugía oral. Hay descrita la aparición de leucemia linfoblástica aguda en el paciente con exposición crónica de la mucosa oral a cianoacrilato. En algunos casos se ha descrito ingestión accidental de cianoacrilato afectando a la boca, faringe, laringe, esófago, etc., con indeseables secuelas. Bueno, vamos a pasar al material y métodos. Para realizar el estudio se ha hecho una recopilación de información bibliográfica de la base de datos Medline acerca del uso de cianoacrilato y en diferentes ramas de medicina y en especial en estomatología y odontología. En cuanto a resultados, los tenemos en distintas tablas. Ahí tenemos en la tabla 1 se recogen los diferentes productos de cianoacrilato comercializados. Algunas utilidades para uso no médico se hallan en la tabla 2. La tabla 3 recoge requisitos que se estiman necesarios para que el cianoacrilato pueda ser empleado en medicina. Los usos médicos y odontológicos se hallan en las tablas 4 y 5 respectivamente y los efectos nocivos de su empleo en la tabla 6. Bueno, vamos a ver entonces ahora estas tablas. Ahí tenemos en la tabla 1, estos son productos que están comercializados. Algunos son de uso para bricolaje y bueno, hay otros muchos que son de uso para cirugía. En la tabla 2 se ven algunas utilidades del cianoacrilato para uso no médico. Casi todas son relacionadas con el bricolaje. En la tabla 3 están los requisitos del cianoacrilato para uso médico. Pues eso, que sea biocompatible, no tóxico para los tejidos, bacteriostático, hemostático, de fácil manejo. Se puede quitar fácilmente. En cuanto al uso médico del cianoacrilato, pues se puede emplear para suturas en cirugía y laceraciones como agente hemostático en el sangrado, adhesivo oftálmico como sutura en blefaroplastia, úlceras de estómago, lesiones en el pulmón, reducir cicatrices, en la aplicación del parche para pericardio, nanopartículas y nanosferas con medicamentos en su interior, para detectar huellas dactilares en el tratamiento de sangrado y varices gástricas, varices esofágicas, varices duodenales,
cirugía de las cataratas, cierre de una fístula broncoesofágica, en escleroterapia, en fin, multitud de utilidades en medicina que podríamos hacer una larga lista un poco más extensa que lo que se ve ahí. El uso de cianocrilato en odontología pues es para sellar alvéolos por extracción, adhesión de injerto libre de mucosa, protección pulpar directa, apósito protector en gingiviectomía, en cirugía menor, en úlceras, fijación de colgajos, suturas, relleno en zona de endodoncia, como uso incorrecto para pegar prótesis bucales. Eso algunas veces que vienen algunas personas con una prótesis pegada y dice, claro, no podía esperar a pegar, a que me arreglara la prótesis porque no puedo estar sin ella, la he pegado con un cianocrilato. Claro, a veces quedan mal pegadas, pero bueno, a veces lo hace la gente, ¿no? A reparación de un diente fracturado, eso suele dar bastante más resultado, un resultado malo porque se suele volver a quitar. Adhesión de brackets, adhesión de fracturas dentales, en fin, tiene sus indicaciones. En la tabla 6 vemos los efectos nocivos del cianocrilato. Ya sabemos que cuando hay un calentamiento del metilcianocrilato se producen gases que pueden dañar al pulmón o a los ojos. Inyectado subcutáneamente de inflamación, necrosis tisular y granulación. Puede producir reacciones de cuerpo extraño cuando se coloca en alvéolos por extracción. Puede incrementar riesgo de infecciones. También alteraciones significativas en el perfil bioquímica. Y está descrita una leucemia linfoblástica aguda en un paciente con exposición crónica de la mucosa oral al cianocrilato. En fin, esos son algunos efectos nocivos del cianocrilato. En cuanto a discusión, podemos decir que el uso del cianocrilato como material adhesivo sin sutura tiene muchas ventajas, aunque la mayoría de los estudios indican que debe ser restringido a aplicación superficial. Son conocidas sus propiedades bacteriostáticas respecto a muchas bacterias, así como propiedades hemostáticas. El cianocrilato debería servir de manera aceptable en casos de recubrimiento pulpar, aunque se siga empleando hidróxido cálcico como material de elección. Como adhesivo de los tejidos en cirugía podría simplificar el procedimiento quirúrgico, estabilizando las superficies a través de la hemostasis, el sellado de las heridas y la fijación de tejido en áreas inaccesibles para suturar. El uso de N-butilcianocrilato frente a suturas de seda en cierre de colgajos mediante cirugía resultó con menos inflamación durante el curado en la primera semana. Sin embargo, entre 21 días y 6 semanas la forma de curación era similar en ambos materiales. Estudios en conejos se han hecho también para reparación de perforaciones de membrana. Cuando se compara el cianocrilato con el uso de sutura tradicional en cierre de heridas en zonas libres de tracción, se vio que el cianocrilato es más eficaz, con un tiempo de cierre menor y más estético, o sea que tiene algunas ventajas. La creación de nanosferas o partículas de cianocrilato con drogas en su interior es una esperanza abierta para el tratamiento específico de tumores. En algunos casos se ha empleado el cianocrilato para aislamiento con el líquido de goma, pegándolo a la mucosa vestibular. Es necesario tener en cuenta que los cianocrilatos de cadena corta son considerados tóxicos para el tejido. Los de cadena media, como el butilcianocrilato, son ampliamente empleados en Europa y Canadá. Los más nuevos, los cianocrilatos de cadena larga, el Octil 2 cianocrilato, tienen una amplia aceptación en procedimientos médicos y especialmente en medicina cutánea, en laceraciones y en incisiones. Y bueno, pues llegamos a las conclusiones. Del estudio bibliográfico efectuado podemos concluir que 1. Los cianocrilatos de cadena corta, etil y metilcianocrilato no son aptos para uso médico, debido a que se degradan rápidamente con emisión de productos tóxicos. 2. Los cianocrilatos de cadena larga, octil y butilcianocrilato, se emplean ampliamente en medicina en diferentes especialidades. Se degradan lentamente y generan menos toxicidad. Podemos decir de aquí que se aconseja únicamente el uso de modo superficial, pues subcutáneo puede dar reacción de cuerpo extraño. B. Como elemento de sutura, ha de emplearse en zonas libres de tensión y sin movilidad. Y C. En odontología puede tener también su utilidad como adhesivo en multitud de procedimientos, como ha quedado recogido a lo largo de este texto. Y bueno, pues nada, es todo lo que queríamos explicar. Nada más.